tratamiento renal, que probablemente lo que está mejor estandarizado, son poblaciones más homogéneas para estudio, y yo voy a intentar exponer qué es lo que se mueve un poco en el tratamiento de los pacientes con lupus con afectación extrarrenal, que es muy variada, como todos sabéis. Este es el esquema de la última guía del EULAR, que más o menos que contemplamos todos, en el que según la gravedad de las manifestaciones del lupus, pues se propone un tratamiento de fondo con antipalúdicos, con corticoides cuando es preciso, y quizá la mayor inmunosupresores, quizá la mayor novedad del esquema fue la introducción de belimumab en las formas moderadas refractarias, quizá por delante incluso en las recomendaciones de otros inmunosupresores de uso más clásico, por la fuerza de los ensayos clínicos que se habían publicado y que no los disponíamos de ellos en otros inmunosupresores. Como rituximab queda un poco para el rescate final de las formas graves, aunque quizá lo empleamos también en otras formas menos graves, pero que también son refractarias. Y yo me he permitido aquí añadir algunas otras opciones, por ejemplo, leflunomida, talidomida, darzona, inmunoglobulinas, la forma refractaria moderada, y ampliar el belimumab, pues como ha puesto Mario, a la nefritis lúpica, los ensayos que se publicaron después de la publicación de este esquema. Pero hay otras dianas terapéuticas sobre las que se está experimentando y se está buscando posibilidades de utilizar en el lupus. Probablemente son varias vías, la vía del interferón, desde las células dendríticas plasmocitoides hasta el bloqueo de los receptores, hasta las vías de señalización con los inhibidores de la HAK, la coestimulación linfocito B, linfocito T, y por supuesto el linfocito B, con otras opciones de tratamiento aparte de las que disponemos ahora. Obinutuzumab es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 de nueva generación y que difiere de rituximab en el mecanismo de acción. El rituximab, sobre todo, actúa a nivel de, induciendo una citotoxicidad dependiente de complementos, fundamentalmente como vía más potente de acción para destrucción del linfocito B, mientras que obinutuzumab potencia más la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y la muerte celular directa, tanto por apoptosis como por otros mecanismos. Pero es posible que esto haga que los mecanismos de resistencia a rituximab no afecten a obinutuzumab, aunque eso está por ver todavía. Hay un ensayo clínico fase 2 en nefritis en el que obinutuzumab añadido al tratamiento estándar fue más eficaz que el placebo, y se vio además que si la depresión del linfocito B era más prolongada, la eficacia aumentaba. Y hoy en día pues, se está reclutando pacientes para ensayos clínicos en fases más avanzadas, tanto el lupus renal como el lupus no renal. Pero también existe publicada experiencia corta en vida real. Por ejemplo, aquí hay dos pacientes que estaban, cuando se inició el tratamiento obinutuzumab, estaban en diálisis con fracasos terapéuticos múltiples que incluían rituximab, y que estos pacientes a los 6 meses del tratamiento estaban fuera de diálisis con una creatinina por debajo de 2, uno tenía una pancarditis también, que también había mejorado significativamente, y se mantenían solo con micofenolato y con dosis baja de corticoides. Y también en una serie de pacientes con predominio de la afectación musculoesquelética y cutánea,
pero también a la mitad de ellos con afectación renal, se comprobó un perfil de eficacia importante, incluso en nefritis un 50% de eficacia, con reducción significativa también de la dosis de corticoides. Parece que es prometedor el desarrollo de este anticuerpo y esperamos los resultados. Sabéis, a todos nos suena dentro de la patogenia del lupus el protagonismo que está adquiriendo últimamente las trampas extracelulares de neutrófilos que se comportan como un autoantígeno prominente para la formación de anticuerpos antinucleares y que parece que su formación aumentada y su degradación reducida se asocian con una mayor gravedad del lupus, de forma que frenar su formación podría ser una diana terapéutica importante. Por otro lado, el factor de supervivencia de los linfocitos B, el que bloqueamos con el belimumab, también se sabe que en pacientes con lupus está aumentado frente a controles y que su presencia se asocia a una mayor actividad y mayor índice de recaídas. Se postula que el aumento de BAFF tras la administración de belimumab como respuesta de rituximab como respuesta a la depresión del linfocito B podría ser uno de los responsables de la repoblación de linfocitos B autorreactivos y que la eficacia de rituximab se vea disminuida o incluso haya resistencia. Estos autores, en el estudio Symbiosis se planteó un estudio de prueba de concepto en pacientes con enfermedad grave, veis que tienen un SLEDAI muy alto y el 80% tienen nefritis lúpica. Se planteó un tratamiento secuencial de rituximab seguido 2 semanas después con belimumab, con una pauta de corticoides según cada paciente. Se comprobó que belimumab inhibió el pico de BAFF tras la depresión de linfocitos B, que se redujo significativamente la formación de trampas de neutrófilos y que se obtenía una depresión mantenida de células B por encima de 24 semanas en prácticamente la mayoría de pacientes. Con una respuesta clínica intensa y con incluso en nefritis lúpica casi el 40% de respuesta completa y una reducción del anti-DNA y aumento del complemento. Posteriormente se han hecho otros estudios con un esquema similar a este del Big Lupus. Pacientes elegibles para rituximab según criterios del sistema sanitario británico se seleccionaron para la terapia secuencial y se comprobó cómo bajaban los niveles de anti-DNA en los pacientes tratados a la vez que el tiempo hasta un brote moderado, grave y sobre todo grave aumentaba. El estudio Calibrate, sin embargo, fue diseñado más para ver seguridad que para ver eficacia. Se comprobó que la seguridad del esquema secuencial era buena y solo 14 pacientes y la tercera parte completó los 2 años de seguimiento. No se hallaron diferencias significativas en cuanto a eficacia en este grupo de pacientes que lo completaron. Este estudio, el Please Believe, hace una propuesta diferente en terapia secuencial. Dado que el belimumab moviliza los linfocitos de memoria de los tejidos y los hace susceptibles al pasar a la circulación a la acción de rituximab, pues vamos a intentar tratarlo primero con belimumab y después con rituximab. Así que administraron belimumab subcutáneo y luego pues compararon la administración de rituximab con el tratamiento estándar y con placebo. Sin embargo, era un grupo pequeño de pacientes y no encontraron diferencias significativas entre grupos. Así que el tratamiento secuencial está un poco en el aire, habrá que seguir evaluando la posible eficacia. Anifrolumab, que lo tenemos ahora muy fresquito porque acaba de comercializarse,
es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el receptor de interferón, la subunidad 1 del receptor de interferón, que lo que hace es internalizar esta subunidad e impide que forme dímero con la otra subunidad y por tanto el interferón pueda iniciar la cadena de señalización. El estudio MUSE, fase 2, incluyó a pacientes con lupus activo, medido a través del LDA y del VILAC, seropositivos, con tratamiento estable con corticoides y o algún inmunosupresor y con exclusión de la nefritis lúpica grave o de afectación neuropsiquiátrica. Estos criterios son los que se utilizan en todos los ensayos de desarrollo del fármaco, como veréis bien. Se vio que se probaron dos dosis de anifrolumab y la dosis más pequeña, la de 300 miligramos, se vio que era más eficaz que placebo en el índice de evaluación, que era el SRI-4, el mismo que se utilizó para belimumab, incluso para índices más exigentes como el SRI-7, el BICLA, el SLDAI y una reducción de la dosis total de corticoides. Y también otros endpoints secundarios importantes, como fue la reducción del 50% del índice clásico de afectación cutánea y la reducción del 50% de la afectación articular. Sí, parece que el primer ensayo fue prometedor. Hubo una extensión a largo plazo en el que se mantenía esta reproducción. Y después vinieron los estudios TULIP, que son los fase 3. El TULIP 1, con los mismos criterios de inclusión, se aleatorizaron los pacientes a anifrolumab, dos dosis 150 o 300 miligramos, aunque el endpoint primario comparó la dosis solo de 300 miligramos con placebo, añadido al tratamiento de base. El endpoint volvió a ser el SRI-4 y en este caso no se hallaron diferencias significativas, pero sí que aparecieron algunas diferencias en endpoints secundarios importantes como reducción de la dosis de corticoides, la respuesta clínica medida por otros índices como el BICLA y la respuesta en el índice clásico de actividad cutánea. Y eso llevó al desarrollo de un nuevo ensayo clínico, que es el TULIP-2, en el que se comparó anifrolumab 300 miligramos con placebo y se vio que la respuesta BICLA difería significativamente entre pacientes con placebo y pacientes tratados con anifrolumab. Además, en endpoints secundarios importantes, por supuesto, con los pacientes con firma de interferón alta respondían un poco mejor. También se halló reducción sostenida de la dosis de corticoides por debajo del INTEL deseado y del índice clásico. Se analizaron los datos agregados de los dos ensayos y aquí sí se comprobó una reducción de la tasa anualizada de brotes y un aumento del tiempo hasta un primer brote. El estudio de extensión a largo plazo, hasta 3 años, también se ha comprobado que se mantienen estos efectos beneficiosos en la actividad del lupus. He tenido la oportunidad el fármaco se ha comercializado hace 15 días, pero previamente había la posibilidad de acceder mediante un programa de acceso precoz. Yo he tenido la oportunidad de tratar a una paciente con un lupus muy refractario y voy a contar un poquito la historia. Se trata de una mujer, actualmente tiene 53 años, con un lupus de predominio cutáneo articular, cuyo inicio fue muy corticodependiente, con fallo o intolerancia de hidroxicloroquina, metotrexato, incluso ciclofosfamida, y que conseguimos la remisión con bicofenolato. La paciente se mantuvo en remisión, incluso interrumpió el tratamiento durante varios años, pero pasado un tiempo recayó. Vuelve a requerir dosis altas de corticoides, vuelven a fallar múltiples inmunosupresores, falla rituximab, se introduce belimumab en 2020 y a pesar de eso necesita volver a plantear otros inmunosupresores, se reintroduce bicofenolato, se reintroduce neflunomida para el control clínico
y en mayo del año pasado la paciente estaba con este esquema de belimumab, micofenolato y leflunomida y con una pauta de corticoides lentamente decreciente hasta que se intentó interrumpir y poco después presenta una recaída grave. Precisa dosis alta de corticoides para contener los síntomas, por encima de 30 miligramos al día de deflazacor, y en septiembre, a pesar de ello, empeora, se sube la dosis oral hasta niveles, como veis, no nada habituales, precisa bolos de metilprednisolona y a pesar de eso acaba ingresando por su mala situación. Esta es la situación en la que ingresa la paciente, con unas lesiones cutáneas tremendas, con ayuda de tratamiento local y con manteniendo los corticoides, el micofenolato. La paciente va mejorando lentamente y se inicia el ajuste del tratamiento con idea de poder incluirla en el acceso el programa de acceso precoz. Esta es la situación en la que está la paciente con 40 miligramos de prednisona y con micofenolato 2 gramos al día. E inicia el tratamiento con anifrolumab a finales de diciembre. Y pasados 5 meses, pues esta es la situación de la paciente. Sin corticoides hace ya casi 2 meses y manteniendo la dosis estándar de micofenolato. La verdad que ha sido un fármaco de mucha ayuda en este caso. La terapia CAR-T, sabéis que es un tratamiento a base de células T modificadas genéticamente para que expresen un receptor quimérico antigénico frente al antígeno que deseamos atacar. Ha tenido un desarrollo inicial sobre todo dirigido al tratamiento del cáncer y hoy en día está más desarrollado para la terapia de neoplasia, sobre todo células T. El proceso por el que se obtiene estos linfocitos, estos leucocitos, se realiza primero un proceso de leucoféresis, se selecciona el subtipo de células T que deseamos, se induce su proliferación, se les transfiere el receptor que queremos a través de virus, del lentivirus o retrovirus, se estimula su proliferación, luego se hace una linfoablación con quimioterapia, fundamentalmente fludarabina y ciclofosfamida, unos días antes de transfundirle estos linfocitos. Con la linfoablación conseguimos que sean los linfocitos predominantes y aniden adecuadamente. Rituximab no consigue una depresión completa de linfocitos B, entre otras cosas porque no llega a los linfocitos que están en los tejidos inflamados y en los órganos linfoides, y además CD20, el antígeno contra el que está dirigido rituximab, no se expresa en los plasmoblastos y las células plasmáticas de vida larga. Esto hace que haya un mecanismo de escape de las células B y vuelva a aparecer. No conseguimos eliminar la autorreactividad. Conceptualmente, si ampliamos el espectro de acción frente a las células B contra un antígeno como CD19, que sí se expresa en plasmoblastos, podríamos conseguir algo más. Y en esto se basa la teoría de este tratamiento. Se probó en modelos murinos, incluso se publicó un primer caso tratado en pacientes con lupus, y finalmente se publicó el año pasado una primera serie de 5 pacientes, todos con lupus activo grave, con nefritis lúpica proliferativa, con afectación cutánea y además con afectación de algún otro órgano que previamente habían tenido fallos de múltiples inmunosupresores, fosfamida, y el resultado fue una remisión clínica y serológica completa,
con interrupción de todo el tratamiento del lupus y que a pesar de la reconstitución de los linfocitos B en una mediana de unos 4 meses posteriores al tratamiento, tras un seguimiento de hasta 17 meses en algún caso, pues no hubo recaída. Y es que la reconstitución de linfocitos B fue a expensas de linfocitos B naive, no había prácticamente linfocitos memoria ni plasmoblastos. Muy poca toxicidad, los efectos adversos que ocurren en pacientes con linfoma, en este caso el síndrome de liberación de citoquina fue solo leve y en la mitad de los pacientes, la toxicidad neurológica y las infecciones pues no se observaron. Y ahora en el EULAR se ha presentado la ampliación de esta serie, ya van por 7 pacientes, con mayor tiempo de seguimiento y con los resultados igual de buenos. Un tratamiento muy caro, pero que parece que es bastante prometedor, sobre todo en determinados perfiles de pacientes. Para terminar, esta diapositiva en la que se ilustran otras dianas que se están ensayando y que están en una fase todavía menos desarrollada, como es anticuerpos monoclonales dirigidos frente a células dendríticas plasmocitoides, el ifitilimab, el dapirolizumab frente a la coestimulación linfocitos BT, el telitacicep frente a BAF y el linfocito B, y luego un par de vías que parece que no han ofrecido resultados en el desarrollo de los ensayos clínicos, como es ustekinumab y paricitinib. No sé si con el tiempo esto revertirá, pero de momento es lo que tenemos. Gracias por vuestra atención.